Muy bien. Entonces, a ver si ahora sí. Muy bien. Ahora estamos grabando. Entonces, como les decía, eh, ya vimos la clase pasada cuál era la visión sencilla que se tenía de cómo estaba constituido el núcleo una vez que se descubrieron el protón y el neutrón. Recuerden entonces, Z es el número atómico, que es el número de protones que tiene un núcleo, y A era el número másico, que es el número total de nucleones. O sea, el número total de partículas que hay en un núcleo, que es igual a la suma de protones más neutrones. O sea, si al número de protones más neutrones le quito los protones, A menos Z entonces es el número de neutrones. Al día de hoy, ¿qué es lo que sabemos en general? Lo que queremos describir. Al día de hoy se conocen alrededor de 270 núcleos estables ante decaimientos beta, y un número mayor, un orden de magnitud más grande de núcleos que son inestables. Y entre todos estos 2000 y pico de núcleos, hay núcleos cuya vida media, la vida media es un estimador de cuánto tiempo se está en un determinado estado, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, la noción es intuitiva, pero en un decaimiento exponencial, la vida media es cuánto tiempo uno tarda en que el exponente sea e a la menos 1, ¿no? O sea, cuál es e a la menos t sobre tau, ese tau que está dividiendo ahí es lo que se define como vida media en decaimiento exponencial. Decaimiento exponencial porque todas estas partículas decaen exponencialmente. Las vidas medias de los núcleos van desde 10 a la menos 7 segundos, que es una cantidad de tiempo bastante pequeña, hasta 10 a la 18 años, que es más que la edad del universo. El protón nunca decae, hay límites inferiores a cuál sería la vida media del protón, y esos límites son del orden de 10 a la 18 años. Entonces, si los núcleos que quiero describir tienen vidas medias que van desde la vida del universo hasta tiempos infinitesimalmente pequeños, eso lo que nos está diciendo es que uno lo que quiere describir es un conjunto muy grande de cosas, este, eh, cuando uno quiere entonces describir núcleos. Entonces, a ver, creo que hay alguna pregunta adicional. ¿Se conocen todos los estables? Y bueno, esos son todos los núcleos que se conocen estables son los que conocemos al día de hoy que son estables. Es difícil que haya algún núcleo estable que desconocido, porque ya lo deberíamos haber visto, porque tenemos capacidad de ver tanto núcleos estables como inestables. Entonces, vamos a arrancar tratando de ver qué características tienen los núcleos. Entonces vamos a ver cómo se distribuyen los núcleos cuando uno los compara entre sí, mirando el número de protones, Z, número atómico, y el número de neutrones, que lo voy a denotar con la letra N. Entonces este gráfico muestra con puntitos negros, con cuadraditos negros, la ubicación de los distintos átomos estables, de los distintos núcleos estables conocidos, en términos de el número de protones en el eje Y y el número de neutrones en el eje X. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntitos, estos cuadraditos, corresponden a núcleos estables. Entre las líneas hay distintos grados de núcleos inestables. Entonces, acá la zona que está rayada, es esta zona que estoy indicando ahora, corresponde a núcleos que tienden a decaer vía emisión de partículas alfa. Recuerden que las partículas alfa eran núcleos de helio, o sea, 2 protones y 2 neutrones, que es un estado muy estable. Entonces hay núcleos que son muy pesados, que tienen muchos protones y muchos neutrones, a los que les conviene energéticamente decaer a núcleos más livianos, emitiendo cachos de núcleos en forma de partículas alfa. Por fuera de estas líneas que se llaman drip lines, son líneas para las cuales la cantidad de protones es muy grande, es esta línea de acá arriba, continua, o la cantidad de neutrones es muy grande, es esta línea de acá abajo. Grande en relación a lo que le da estabilidad al núcleo en función del número de protones y de neutrones. Pero lo interesante es, o lo destacable son estos cuadraditos, que son los núcleos estables, son aquellos que tienen vidas medias relativamente grandes comparadas con el resto. Fíjense que los decaimientos beta son aquellos que vimos la clase pasada, lo vamos a volver a repasar en algún slide siguiente,
Pero les recuerdo, los decaimientos beta transformaban un protón en un neutrón y viceversa, ¿no? Dependiendo si es beta más o si es decaimiento beta menos. Entonces fíjense que en este gráfico, un decaimiento beta es perder un neutrón y ganar un protón. O sea, es una línea como la que está indicada acá en el medio del gráfico, ¿no? Mientras que el decaimiento beta más es el que transforma un protón en un neutrón. Entonces cae el número de protones y aumenta en igual cantidad el número de neutrones. O sea, es moverse en una línea I, X igual a menos I, si quieren, ¿sí? Entonces los decaimientos beta me mueven en esas direcciones. Ahora bien, fíjense que para bajo número de protones y neutrones, la relación entre el número de protones y neutrones dentro de un núcleo es bastante lineal, ¿no? Es como una recta I igual a X. ¿Sí? Pero a medida que el número de protones y de neutrones aumenta, esta línea deja de ser la recta I igual a X y crece más rápido el número de neutrones que de protones. Y uno intuitivamente podría entender eso porque si un núcleo tiene muchos protones todos juntos, la repulsión electrostática se vuelve demasiado intensa y entonces es como si necesitase algo más el núcleo que diluya esa carga, y los neutrones, como no tienen carga eléctrica, favorecerían a esa dilución. Es una especulación intuitiva, ¿no?, que estamos haciendo a este nivel. Y otra cosa interesante, este es el mismo gráfico que acabo de mostrar, este mismo gráfico, lo muestro acá, y acá tienen un link en el PDF a una página web que muestra esta información. Para aquellos curiosos, nosotros no la vamos a utilizar, pero si cliquean ahí, llegan a una página que, a ver si puedo hacer un new share. ¿Cuál es la página? Esta. Entonces ahora les estoy compartiendo ese link, ¿no? Y acá tienen, otra vez, en función del número de protones en el eje Y y el número de neutrones en el eje X, todos los distintos núcleos, ¿sí? Entonces si cliquean en alguno de esos, yo cliqué este que está acá, que es el plomo, dicen cuál es la vida media, información, y pueden cliquear características de ese núcleo, niveles de energía, características intrínsecas de esos núcleos. Y fíjense que acá se muestran ciertos números, ¿no? Por ejemplo, Z igual a 50 es toda esta línea. N igual a 50, el número de neutrones igual a 50. 82, aparece el número 28, 28. Son algunos números que, si uno mira con cuidado, son números para los cuales la cantidad de núcleos estables es más grande. ¿A qué me refiero? Todos los núcleos que están en esta línea que estoy indicando ahora, son todos núcleos que tienen el mismo número de protones, porque Z es igual a 28. Lo que va aumentando cuando yo me muevo hacia la derecha es el número de neutrones. Pero si tiene el mismo número de protones, es el mismo elemento químico, porque lo que caracteriza el elemento químico es el número atómico, es el número de protones. Entonces, a todos esos elementos que tienen el mismo número atómico y distinto número de neutrones, se los llaman isótopos, ¿sí? Que tienen propiedades químicas similares y físicas distintas, si no me equivoco. Pero para los núcleos que tienen estos números en particular, lo que uno observa es que hay más núcleos estables que para otros números. O sea, si voy a Z igual a 27, la cantidad de núcleos estables es más chiquitita. Si voy a Z igual a 26, es más chiquitita. Pero si voy a Z igual a 20, de repente ahí crece. Es como que hay ciertos números para los cuales los núcleos correspondientes son más estables. Y esa es una observación empírica simplemente de ver características de vidas medias. Entonces, volviendo a mis slides, eso es lo que acabamos de discutir, ¿no? Entonces, la relación entre número de neutrones y número de protones tiene alguna información interesante. En principio, la linealidad que se va perdiendo, y uno puede entenderlo por la repulsión electrostática, y el hecho de que hay más isótopos o más núcleos estables para ciertos números específicos, una observación empírica. Esos números, se les dio el número de, a ver si hay alguna pregunta, los que tienen igual número de neutrones, ¿qué relación tienen?
núcleos que tienen el mismo número de neutrones, pero distinto número de protones, creo que se llaman isóbaros, si no me equivoco. Y las características que tienen, no las sé. No sé qué características intrínsecas tienen entre ellos que los distinguen del resto. Pues eso le interesa a los químicos más que a los físicos. No lo sé. Sería interesante buscar características de los isóbaros. Ok, entonces, ¿cuáles son esos números que uno observa, números de protones o neutrones para los cuales hay más isótopos o isóbaros? Y la respuesta es 8, 20, 28, 50, 82, 120. Son esos números que en los orígenes de la física nuclear se les dio el número de números mágicos. Vamos a ver en los slides que siguen por qué esto, ¿no? En particular, los números que son doblemente mágicos, o sea, el número de protones y el número de neutrones, están alguno de estos números mágicos, ambos, esos núcleos experimentalmente son muy estables. Por ejemplo, el oxígeno 16, 816, que tiene 8 protones y 8 neutrones, doble número mágico de protones y neutrones, ese es un núcleo extremadamente estable. Es muy difícil romper ese núcleo. Si uno le entrega energía, le gustará vibrar, rotar, pero nunca va a cambiar su composición interna. A diferencia de otros núcleos que con un mínimo de energía ya le gusta escupir partículas alfa, o decaer beta, o fisionarse en núcleos más pequeños. Muy bien, avanzamos entonces. Una cosa interesante que uno podría ver es la energía de excitación. O sea, ¿cuánta energía tengo que entregarle a un núcleo para que pase de un nivel cuántico a otro? Por un momento pensemos que existen, que uno, lo vamos a ver más adelante, pero pensemos que uno tiene un cierto esquema de niveles de energía en un núcleo y cuánta energía tengo que entregarle para excitar ese núcleo. Eso es algo que uno puede medir, y es lo que está graficado acá, es la energía de excitación en función de A, del número másico. En el eje X es el número másico, en el eje Y la energía de excitación. Y creo que esto es solo para núcleos pares. Y esto es un resultado experimental. Y lo que uno ve es que la tendencia en general de todos estos núcleos es bastante suave, es como que va decayendo, ¿no? Que cuanto más pesado es el núcleo, cuanto más grande el número másico, menos energía tengo que entregarle para excitarlo. Y eso por ahí uno lo puede entender, porque cuanto más grande el núcleo, los niveles de energía quizás estén más cerca, y es menos energía la que necesito para hacerlo saltar de un nivel a otro. Y hay un comportamiento en general, si uno lo ve de lejos, que decae. Pero obviamente están estos picos, ¿no? Lo interesante es que esos picos, para los cuales la energía de excitación es más grande experimentalmente, o sea que necesito entregarle más energía a esos núcleos para excitarlo, entonces significa que esos núcleos son más estables. Que si yo quiero excitarlo, necesito más energía que el resto. Lo que me están diciendo estos picos corresponden a núcleos que son más estables que el resto. Estos picos aparecen para núcleos cuyo número de neutrones o número de protones es un número mágico. Algunos de los números que en los slides anteriores destacamos como que había algo distinto del resto. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que acabo de decir, que hay un comportamiento suave respecto de este observable físico, pero que hay discontinuidades en estos números mágicos. Y si uno calcula los momentos cuadrupolares, recuerden que los momentos cuadrupolares eléctricos son la integral de la distribución de carga multiplicado por una serie de Taylor en R, ¿no? Entonces, la distribución de carga es el momento de orden cero, la distribución de carga por R es el momento dipolar, la distribución de carga por R cuadrado, la integral de eso es el momento cuadrupolar, y así sucesivamente. Y en particular el momento cuadrupolar da cuenta de la asimetría en la distribución de carga. Y si uno calcula los momentos cuadrupolares eléctricos para los núcleos estos de los números mágicos, el momento cuadrupolar es cero, con lo que está indicando que la distribución de carga es simétrica, ¿no? Es como que esos núcleos son simétricos, entonces si algo es simétrico es como más difícil de romper. Si algo es asimétrico y le doy en
en el plano de esa simetría es más sencillo romperlo, ¿no? Si algo es asimétrico, tiene una parte que es más resistente que otra, si quiere. Entonces uno puede romper las cosas de manera más sencilla. Si algo es completamente simétrico, no tiene un punto débil, digamos. Entonces, en ese sentido, esto simplemente estamos conectando observaciones empíricas para tratar de entender qué características tienen estos núcleos. Sigo entonces. Entonces, una cosa interesante sería buscar un observable físico que uno pueda medir y tratar de describirlo para tratar de entender, de llegar a una especie de teoría que describa a estos núcleos y nos permita entenderlos. Y uno de esos observables que uno puede medir y que puede de alguna manera modelar es la masa de un núcleo. Entonces lo que vamos a ver en los próximos 20 minutos es hablar sobre cómo uno puede modelar las masas nucleares, y eso se lo llama la fórmula semiempírica. Vamos a ver por qué es que se llama fórmula semiempírica. Entonces, un modelo de masas nuclear que vamos a construir en función de características del núcleo. ¿Qué características va a tener el núcleo? Bueno, ¿cuántos nucleones tiene? ¿Cuál es el número de protones? Z. ¿Y cuál es el número de neutrones que tiene el núcleo? O, en vez de N y Z, podría agarrar A y Z, el número másico y el número atómico. Y vamos a tratar de construir una parametrización fenomenológica. Ahora vamos a ver qué significa una parametrización fenomenológica. Voy a hacer un modelo en el que va a haber ciertos numeritos, que son parámetros, que voy a tener que determinar experimentalmente. O sea, yo voy a hacer un modelo con ciertas cosas que no sé cuánto tienen que valer para describir los resultados experimentales. En ese sentido estoy parametrizando fenomenológicamente. A partir de consideraciones generales, de cosas que uno cualitativamente sabe que tienen que describir estos núcleos. Entonces, a orden cero, si uno quisiese escribir cuál es la masa de un núcleo, lo primero que haría es decir, bueno, la masa de un protón por el número de protones va a representar la masa que aportan todos los protones. Y el número de neutrones, que es A menos Z, por la masa de cada uno de ellos, va a ser la contribución a la masa que viene de los neutrones. O sea, a orden cero, la masa de un núcleo es la masa de sus constituyentes. ¿Está bien? Ahora, sabemos que eso no es así porque esos constituyentes interactúan entre sí. Entonces, una de las formas de interacción que tienen es la fuerza fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de modelar la fuerza fuerte en el núcleo, ¿sí? Entonces, no tenemos ni idea en esta clase de qué es la fuerza fuerte, vamos a tratar de modelarlo. En la segunda mitad del curso vamos a ir construyendo una teoría que nos permita describir la interacción fuerte, y van a ver que se van a reír en aquel momento de este modelo. Simplemente lo que queremos es una idea que aproxime el comportamiento de la fuerza fuerte. ¿Qué cosas sabemos de la fuerza fuerte? Uno es que es de corto alcance, eso lo discutimos la clase pasada. La fuerza fuerte le gana a la repulsión coulombiana, entonces es más intensa que la repulsión coulombiana, pero a escalas macroscópicas uno no la ve. Uno siente la interacción electromagnética, siente la interacción gravitatoria, porque van como uno sobre R cuadrado, son fuerzas de largo alcance. En la clase pasada vimos que ya había indicios con el modelo de Yukawa y la evidencia experimental de que la fuerza fuerte a escalas macroscópicas no se siente. Entonces sabemos que tiene que ser una fuerza de corto alcance, ¿no? La manera más sencilla de modelar una fuerza de corto alcance es decir, si un protón interactúa con otro protón vía la fuerza fuerte, o un protón con un neutrón interactúa vía la fuerza fuerte en un núcleo, que sea de corto alcance, voy a decir que interactúa con el primer vecino y nada más, con los primeros vecinos. O sea, solo vincula partículas que están muy cerca entre sí. Y vamos a suponer, por simplicidad, que es constante, que cada nucleón en el núcleo siente la misma fuerza independientemente de dónde esté. Entonces, esa fuerza fuerte va a ser un número que es proporcional a cuántos nucleones yo tengo. Si todos los nucleones sienten la misma interacción, entonces cuanto más nucleones tenga, más fuerza fuerte voy a sentir. Entonces lo voy a modelar con un término que puse acá, menos A sub B por A, donde A es el número de nucleones, lo que acabamos de discutir. A sub B es un parámetro, es esta parametrización que estoy haciendo, es un numerito que voy a tener que determinar cuánto tiene que valer para que
esta fórmula que vamos a escribir acá describa los resultados experimentales. Y le pongo explícitamente un signo menos, porque la fuerza fuerte es una fuerza atractiva, es una fuerza que liga a los núcleos entre sí, que los hace que el núcleo sea más estable. Y desde el punto de vista energético, hacer más estable a un núcleo es bajarle la energía. Entonces, si la masa, que es una forma de energía, a la masa contribuye la fuerza fuerte y lo hace más estable al núcleo, la contribución tiene que ser negativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, entonces este es mi modelo naif de la interacción fuerte. Pero contamos de más, porque si decimos que esta contribución de la fuerza fuerte es a primeros vecinos, y por cada nucleón le pongo todos los vecinos que están alrededor, los tipos que están en la superficie tienen menos vecinos que los tipos que están en el medio del núcleo, ¿no? Es como que los que están en la superficie, yo les asigné interacción con todos los vecinos, pero en la superficie hay una parte que no tiene vecinos con quien interactuar, y les conté interacción fuerte de más. Entonces podría ser una corrección a la corrección, ¿sí? Una corrección a esta descripción de la fuerza fuerte que quite lo que sumé de más para aquellos nucleones que estén en el borde, en la superficie de este núcleo. Entonces, esa corrección uno lo puede heredar de mecánica de fluidos o de otras áreas de la física. Por ejemplo, el modelo de la tensión superficial de una gota líquida, uno lo puede modelar de manera análoga a esta, con un término que vaya como el cociente entre superficie y volumen. Fíjense que cuando la superficie y el volumen son pequeños, esto es más, si piensan en una esfera, la relación superficie sobre volumen, entonces va como 1 sobre R. O sea que cuanto más grande es el núcleo, el efecto de que sume de más para los tipos que están en la superficie se va diluyendo, y se va diluyendo como 1 sobre R. Entonces, ¿qué corrección podría hacer para corregir, para la redundancia, lo que sume de más para los tipos que están en la superficie? Podría aplicar una corrección como el modelo de la gota líquida, con un término que vaya como superficie sobre volumen. Entonces, para superficie y volumen necesitaría el radio de un núcleo. Ahora, el radio de un núcleo, el volumen de un núcleo, perdón, 4/3 de pi r cubo sobre 3, donde r es el radio del núcleo, ¿sí? Debería ser proporcional al tamaño de cada nucleón, pues si pensamos que los nucleones son pelotitas de radio R0, ¿sí? Y que están una al lado de la otra, el volumen es proporcional a cuántas pelotitas tengan, proporcional a A, el número de nucleones. Entonces, de acá uno puede sacar una relación entre el radio de un núcleo y el número de nucleones, ¿sí? O sea, el radio de un núcleo es proporcional a raíz cúbica al número de nucleones. Entonces podríamos agregar un término acá que vaya como r cuadrado sobre r cubo, o sea, como a a la menos 1/3, que corrija lo que resté de más. Recuerden que la fuerza fuerte baja la energía, bajé demasiado, tengo que agregarle un término con el signo opuesto, entonces voy a sumar, o bueno, este signo está mal, este signo menos está mal, debería ser un más, ¿sí? Porque tiene que ser un término que contrarreste el efecto que me pasé de más, me pasé de mamo con el término anterior, y que vaya como esta relación superficie sobre volumen, ¿sí? Entonces, estos dos términos que están acá son mi modelo de la fuerza fuerte. Recuerden que este signo menos está mal, es un error, un typo, esto debería ser más, el segundo, ¿sí? Entonces este es nuestro modelo de la fuerza fuerte. Ahora uno podría seguir agregando cosas. ¿Qué cosas no consideré? No consideré la repulsión coulombiana, ¿no? Entonces a los términos anteriores le puedo agregar un término que dé cuenta de la repulsión coulombiana, ¿sí? Ese término debería tener la pinta de la energía de Coulomb, que es carga por carga sobre radio. Es Q cuadrado sobre R el potencial de Coulomb. Entonces uno podría modelarlo como el número de protones que interactúa con cada uno de los Z-1 otros protones, ¿no? El Z por Z-1 es como una especie de... tiene en cuenta la interacción de cada uno de los protones con el resto de los protones, dividido R, que es una distancia promedio, ¿sí? Y bueno, no me importa me importa
cualitativamente la pinta de este término porque la cuestión numérica va a depender de estos parámetros A sub C, ese otro parámetro que voy a tener que ajustar experimentalmente, ¿no? Entonces ya tengo tres parámetros, A sub B, A sub S y A sub C, que son los numeritos que me van a decir de manera relativa cuál es la importancia de cada uno de estos términos cuando yo ajuste a los resultados experimentales. Entonces este término, este último término que acabamos de agregar, trata de dar cuenta de la repulsión coulombiana. Fíjense que le puse signo positivo, y eso es porque la repulsión coulombiana hace más inestable el núcleo. Si no hubiese repulsión coulombiana, el núcleo es estable. La repulsión lo que hace es ir en contra de la estabilidad del núcleo. Entonces le pongo un signo positivo en esta descripción de la energía. Esto aumenta la energía, lo hace más inestable al núcleo. ¿De acuerdo? Bien. Hay dos correcciones más que vamos a hacer a esto, que tiene en cuenta el carácter fermiónico que tienen los protones y neutrones. Entonces, vamos a agregar dos términos más que van a tratar de dar cuenta de cosas que nosotros ya sabemos de cuántica, que tienen que cumplir estos protones y neutrones. El primero de esos términos que vamos a agregar a esto tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que tengo un núcleo con 10 nucleones, ¿no? Tengo acá 8 protones y 8 neutrones. O sea, esto lo que trata de representar son los niveles de energía, ¿sí? Del fundamental hasta los niveles excitados, y los voy llenando con partículas, ¿no? La columna de la izquierda representa, pongámosle protones, y la columna que está inmediatamente al lado, la de neutrones. Entonces, este primer ejemplo de la izquierda representa 10 nucleones donde tengo 8 protones, 8 neutrones, perdón, y 2 protones. En el caso del medio también tengo 10, pero los tengo flipeados, ¿no? Tengo 2 neutrones y 8 protones. Sigo teniendo 10 nucleones. Y en la derecha tengo 5 y 5. ¿Sí? O sea, en cuanto a la cantidad de nucleones, todas estas tres configuraciones tienen el mismo número de nucleones, tienen el mismo A. ¿Está bien? Pero tienen una asimetría entre la cantidad de neutrones y protones que uno tiene. ¿Sí? Ahora, como estos tipos son fermiones, como los protones y los neutrones son fermiones, tienen que satisfacer, entre otras cosas, el principio de exclusión de Pauli, que lo que dice es que los fermiones no los puedo poner la cantidad que se me dé la gana en un dado nivel de energía. Solo puedo poner 1, y si tengo en cuenta el spin, puedo poner 2. ¿Sí? Entonces, en un nivel de energía puedo poner un neutrón con spin up, un neutrón con spin down, y ya no puedo poner más en ese nivel, tengo que ir al nivel que sigue, y los voy llenando hasta que llené todas mis partículas. ¿Sí? Ahora, si comparan el caso de la izquierda y el caso del medio, los niveles de energía que alcanzados en el caso de que yo tenga una simetría muy grande entre neutrones y protones, alcanzo niveles de energía mayores, mientras que si yo tuviese un mismo número de neutrones y protones, los niveles de energía que ocupo son los más bajos. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista energético, ¿cuál sería el caso más favorable? El caso más favorable es el que tiene menor energía. Y menor energía lo alcanzo solo cuando el número de neutrones y protones es el mismo, de modo tal de que garantizo que ocupo los niveles de energía más bajos, y si ese para un mismo número de nucleones, si el número de protones y neutrones fuese más asimétrico, entonces estoy en los casos de la izquierda, donde alcanzo niveles de energía más grandes, y eso debería ser más inestable al núcleo. Entonces uno podría hacer un modelo de un gas de Fermi, son cuentas que nosotros, que pueden ver en otros cursos, no sé si en estructura 2 creo que ven cómo hacer cuentas de modelos de gas de Fermi. No viene al caso, no nos interesa para este curso tampoco, pero uno puede hacer un modelo y dar una versión analítica de cómo dar cuenta de esa asimetría. Y el término que pongo es este de acá, que es Z. En realidad esto está mal escrito, voy a tener que hacer una fe de ratas. Esto debería ser Z cuadrado menos A menos Z al cuadrado. O sea, es la diferencia cuadrática entre el número de protones y el número de neutrones dividido el número total de nucleones. Fíjense que cuando Z
y n es a menos z. Cuando z y n son iguales, z cuadrado menos n cuadrado es 0, y este término no aporta nada. Y cuando z y n empiezan a diferir entre ellos, cuanto más difieran, más grande va a ser este término de asimetría, ¿sí? Entonces este término, que va a estar parametrizado con un coeficiente, con un parámetro, valga la redundancia, a sub a, da cuenta de la inestabilidad que adquiere el núcleo cuando el número de protones y neutrones es asimétrico, que tiene que ver con el carácter cuántico de qué niveles de energía se van a ir llenando. ¿Cómo es entonces la fórmula correcta? Muy bien, la fórmula correcta es z cuadrado menos, entre paréntesis, a menos z al cuadrado. Es la diferencia cuadrática entre neutrones y protones. Z cuadrado menos a menos z al cuadrado, o el módulo de eso, si quieren. Eso tendría que ser simétrico. Z cuadrado menos n cuadrado módulo dividido a. Lo voy a corregir para la clase que viene, así lo tienen bien. Bien. Y el último término es aún más esotérico. Vamos a hacer una última corrección a todo esto, que tiene que ver con lo siguiente. La fuerza fuerte, ya dijimos que es una fuerza de corto alcance, y entonces hay diferencias si uno piensa ahora desde el punto de vista de la cuántica, ¿no? Y cada fermión, cada nucleón tiene una función de onda, ¿no? Esas funciones de onda, piensen en las funciones de onda del átomo de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, el nivel 1s o el nivel 2p, que a eso los químicos le dieron el nombre de orbitales, que tenían ciertas formas. El nivel 1s es una cosa esférica, el nivel p, el orbital P tiene forma de lóbulos, el orbital D es aún más raro, y así sucesivamente. Pero esas figuras geométricas corresponden a regiones del espacio donde es más probable encontrar una partícula. Entonces, si el nivel 1S es una esfera, significa que la probabilidad de encontrar una partícula es uniforme en ese volumen. Y el orbital P significa que la partícula en cuestión uno tiene chance de encontrar en esa región del espacio. Entonces, si las fuerzas fuertes de corto alcance, importa si dos partículas están en el mismo nivel o no. ¿Sí? Porque si están en el mismo orbital, comparten la misma región del espacio, y como la fuerza fuerte es de corto alcance, será más intensa si están en la misma región del espacio que si no. Si dos fermiones están en el mismo orbital PX, por ejemplo, tendrán más chances de interactuar fuertemente que si uno está en el PX y el otro está en el PY, que no comparten ninguna región del espacio, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. Acá a la izquierda, pensemos que tenemos, por ejemplo, 6 nucleones, ¿no? Entonces, los vamos incorporando en los niveles más bajos hasta el último nivel. Y como el número de nucleones que tengo en este ejemplo es par, y voy poniendo, por el principio de exclusión de Pauli, 2 nucleones por nivel, entonces el último nivel va a tener 2 nucleones apareados, ¿sí? Mientras que si el número de nucleones es impar, yo voy llenando niveles, y el último de ese número impar va a quedar solo. ¿Está bien? Entonces, ahora pensemos que tenemos protones y neutrones. Entonces, si yo tuviese un número másico impar, número A impar, significa que o Z es par y N es impar, o Z es impar y N es par. ¿Sí? Es esto que está acá abajo de todo. Si A es impar y A es la suma de dos números, esos dos números tienen que ser uno par y el otro impar, no hay otra. ¿Está bien? Ahora, si A fuese par, si el número nuclear fuese par, podría ser que tanto el número de protones como el número de neutrones fuesen los dos impares, y la suma de dos impares es un número par, o que el número de protones y el número de neutrones sean los dos pares, la suma de dos números pares es par, ¿sí? Ahora, fíjense que si si el número de neutrones y el número de protones, que es esta primera línea, los dos son impares, estoy en este caso de acá a la derecha, a la izquierda a la derecha, en el que si Z y N los dos son impares, el último neutrón y el último protón están en un nivel solos.
no comparten ese nivel con nadie y no tienen chance de interactuar vía la fuerza fuerte y bajar la energía. Entonces ese es un caso energéticamente desfavorable. Desfavorable en comparación, por ejemplo, a que en vez de ser los dos impares, que los dos números sean pares. Si los dos Z y N son pares, el último nivel va a estar ocupado con 2 protones y con 2 neutrones en el mismo orbital y van a tener más chance de interactuar fuertemente, y si interactúan fuertemente, bajan la energía, porque la interacción fuerte es atractiva, ¿sí? Entonces fíjense que si Z y N son los dos impares, el núcleo es más inestable, entonces le voy a agregar un término, por ahora llamémoslo delta a determinar, pero positivo, que va a ser inestable al núcleo, porque no tienen con quién aparearse y bajar la energía. Si Z y N son los dos pares, entonces los dos nucleones de los últimos niveles interactúan entre sí y la fuerza fuerte y bajan la energía, entonces bajan la energía, o sea, es menos un cierto factor a determinar. Y si Z es par y N es impar o viceversa, es un caso intermedio en el que no sabemos qué hacer. Entonces tenemos esos 3 casos que cualitativamente separamos en que si los nucleones, si hay siempre un nucleón, protón o neutrón, que está solo en el último nivel, ese es el caso más desfavorable. Si los dos son pares, o sea que si los últimos 2 protones y neutrones interactúan entre sí, eso es el caso más favorable. Y el caso intermedio es el que tengo par e impar. ¿Está bien? Bien, entonces uno puede medir experimentalmente ese delta, y lo que uno observa experimentalmente en función del número de neutrones, y lo que uno observa es que tiene un comportamiento que va como la raíz cuadrada de A, ¿sí? Y fíjense que hay un comportamiento suave, pero de repente hay discontinuidades, ¿no? Viene una tendencia en general y después hay un pico, viene una tendencia en general y hay otro pico, y así sucesivamente. Y es asombroso que esos picos ocurren en esos números mágicos que les tenemos echado el ojo a núcleos con ciertos números específicos para los cuales el comportamiento es distinto del resto, ¿sí? Pero en general, si uno hace caso omiso de esos números conflictivos, hay una tendencia en general y uno lo puede medir experimentalmente, y ese delta tiene un comportamiento empírico que va como raíz de A. Entonces, lo que estuvimos haciendo en los últimos 20 minutos fue ir populando una expresión de cuál sería la masa de un núcleo cualitativa, ¿no? Teniendo en cuenta quiénes contribuyen a la masa de un núcleo. Sus constituyentes, la fuerza fuerte que baja la energía, la corregí de más, le sumo, recuerden que este signo está mal, un término que corrija el efecto de que a los que están en la superficie los conté de más, un término que da cuenta de la repulsión coulombiana, y 2 términos que dan cuenta del carácter cuántico que tienen los constituyentes del protón, que son fermiones. ¿Está bien? Un término de asimetría y este término delta final. En esta fórmula, que es un modelo, porque estamos poniendo cosas que cualitativamente sabemos que tienen que describir el núcleo, este modelo depende de ciertos numeritos a determinar, que son estos A sub B, A sub S, A sub C, A sub A y delta en particular. Que hay que determinar, mi modelo ya llegó a un límite, los tengo que determinar con una contrastación empírica. Tengo que medir esta masa, o sea, tengo que medir la masa en términos de A y de Z, y ajustar estos numeritos, estos coeficientes. Por eso esto se lo llama fórmula semi-empírica, ¿no? Empírica porque la voy a ajustar con resultados, con los datos, lo voy a ajustar a lo que es la naturaleza, pero es semi-empírica porque pongo cierto conocimiento de qué es lo que me parece que tiene qué jugadores entran en este juego, ¿sí? Bien, entonces... Perdón, no escuché, ¿eh? Decía que en el chat hay una pregunta, ¿por qué el delta lo pusiste positivo? ¿Por qué el delta? Ah, perdón, sí, este delta es más, pero depende de si es par o impar, o sea, por simplicidad puse delta, pero tiene que tener en cuenta que la relación entre Z y N, y que para escribirlo en la fórmula me dio un poco de vagancia, ¿no? Pero si Z y N son impares, eso es más delta. Si Z y N son pares, es menos delta, y si no, es 0. ¿Está bien? O sea, ese delta hay que verlo en la perspectiva de
cuál es la relación entre Z y N respecto de si son pares o impares. Muy bien. Entonces uno podría tratar de graficar esa fórmula, de medir primero y después de ajustar. Entonces lo que se muestra acá es lo siguiente. Primero voy a definir lo que se llama la binding energy, que simplemente la masa de la fórmula semiempírica que vimos recién, le resto los dos primeros términos. Le resto la contribución a la masa que viene de los protones y la contribución a la masa que viene de los neutrones. Entonces a esto lo llamo binding energy, que si lo miran en la fórmula anterior, es pasar estos dos primeros términos al otro lado restando. ¿Sí? Y fíjense que hay un término que es negativo, que es el primero, y todos los demás son todos positivos, salvo el delta, que puede ser positivo o negativo, pero delta, vamos a ver un ratito que cuantitativamente es muy pequeño respecto al resto, o sea que sea negativo o positivo no afectan demasiado lo que estoy diciendo. Lo que digo es que el término de la fuerza fuerte es el único que hace más estable al núcleo, que baja la energía. Todos los demás los hacen más inestables. Entonces, el hecho es que el núcleo es más estable debido a la fuerza fuerte, y entonces hay algo que mantiene al núcleo más cohesionado, y eso uno lo llama binding energy, energía de ligadura. Binding significa ligadura. Entonces voy a definir la binding energy como la masa del núcleo menos la masa orden cero, que es la masa de sus constituyentes, y le pongo un signo, y esto tiene signo negativo, porque la fuerza fuerte le gana a los demás, y si le pongo un signo menos adelante, entonces esta definición de binding energy es positiva. ¿Sí? Entonces, así definida la energía de ligadura, que es una cantidad positiva, yo puedo medirla, ¿no? Y lo que está graficado acá es la energía de ligadura, esta binding energy, dividido el número de nucleones. O sea, esto es lo que se llama binding energy por nucleón. ¿Sí? Medido en ciertas unidades, que es megaelectronvolts, es una unidad de energía. En función del número de nucleones, en función de A. Y los circulitos abiertos corresponden a resultados, a mediciones experimentales, ¿sí? Y los puntitos negros son un fit. Usando esta fórmula, uno agarra el programa que quiera o la técnica que quiera para ajustar estos coeficientes, de modo tal de que describir mejor este comportamiento. ¿Sí? Lo primero que uno observa es que, si mira de lejos, negro, los puntitos negros, que es la predicción de la fórmula semiempírica que estuvimos construyendo, con los circulitos blancos, le pega bastante bien, ¿no? Recuerden que los núcleos estos, teníamos núcleos que tenían vidas medias muy cortitas, vidas medias muy grandes, o sea que son cosas con comportamientos cuantitativamente muy distintos. Entonces es asombroso que una fórmula que lo hicimos medio así, ¿no? Con los dedos, o sea, no es un modelo súper rebuscado, sin embargo, ajusta muy bien o bastante bien los resultados experimentales. ¿Sí? Esa es la primera observación. La segunda tiene que ver con la magnitud, porque fíjense que estos son todos núcleos, ¿no? Entonces acá estará, no sé, el plomo estará por acá, el hierro estará por acá, el hidrógeno estará por acá. Pero para todos esos, para todos los núcleos, la energía de ligadura oscila entre 7,4 y 8,8 megaelectronvolts. O sea, varía en alrededor de 1 o 2 megaelectronvolts. ¿Sí? No más que eso, ni menos. Pongo el número porque cuantitativamente sería interesante compararlo con la energía de cada nucleón. La masa del protón y la masa del nucleón son más o menos 1000 MeV. O sea, la masa de un nucleón es 1000 en estas unidades, y la energía de ligadura es del orden de 1, la variación de la energía de ligadura. La energía de ligadura es del orden de 9 megaelectronvolts, comparado contra 1000, y la diferencia entre distintos núcleos es del orden de 1 megaelectronvolt. O sea, lo que está diciendo esto es que la energía de ligadura, comparada con la masa del protón y la masa del neutrón, es muy pequeña. Es más o menos el 1 por 1000, o el 1%, ¿no? Si la energía de ligadura es más o menos 10 megaelectronvolts, comparado con 1000 es el 1% de la masa, lo que es la energía de ligadura. Esa es una segunda observación interesante.
La tercera es que esto tiene un máximo. Que tenga un máximo significa que la energía de ligadura es máxima para un dado A. Existe un A, existe un número de protones y neutrones para el cual el binding energy de esa configuración es más grande. Si el binding energy es más grande, recuerden que el binding energy le cambiamos el signo porque era negativo. Cuando es más grande es porque es más estable, no porque la ligadura es más fuerte. Entonces hay un núcleo o un conjunto, una pequeña familia de núcleos que tienen el binding más grande, la ligadura más grande, con lo cual son los núcleos más estables. Y resulta ser que el máximo de esta distribución corresponde a un número másico para el cual el núcleo más estable de esos es el hierro. Entonces, pareciese ser que a la naturaleza le gusta más los núcleos de hierro que el resto de los núcleos. El uranio estará por acá, es un núcleo muy inestable, ¿sí? Que con un poquito de energía ya le gusta transformarse en otro núcleo. Tiene binding más chiquitito. Cuanto más chico el binding, menos estable es el núcleo. Entonces a todos les gustaría transformarse, si pudiesen transformarse un núcleo en otro, en núcleos de hierro. Esa es otra observación interesante, ¿sí? La cuarta observación es que, si bien la curva negra, que es la predicción de la fórmula semiempírica ajustada a los datos, ajusta en general bastante bien, hay valores de los cuales se desvía, ¿no? Este es uno, acá hay otra pancita, acá hay otra, y uno puede preguntarse dónde es que ocurre eso, y eso ocurre otra vez cuando el número o de neutrones o de protones es alguno de esos números mágicos, 82, 50, 28, 20 y así sucesivamente. O sea que otra vez hay núcleos que tienen un número especial de neutrones o de protones, que llamamos números mágicos, que para los cuales, para ellos, el comportamiento es distinto del resto. Como que tienen coronita, como que... Y fíjense que en este caso el binding energy es más grande. O sea que para los números mágicos es como que es más estable. ¿Sí? Si los puntitos están, los circulitos están arriba de los puntitos, significa el binding energy es más grande, y si el binding energy es más grande, la ligadura es más grande, el núcleo es más estable. O sea que para núcleos con los números mágicos, son núcleos más estables que el resto. Y ya habíamos llegado a esa conclusión cuando vimos lo de la abundancia, por ejemplo. Si no me equivoco, en otros casos más. ¿Sí? Muy bien, más estable, más abundante. Otra cosa que tiene que ver con lo que acabamos de ver es la abundancia relativa. La abundancia relativa es el porcentaje o una manera de relacionar cuánto hay de un tipo de cosas relativo a otras. O sea, de todos los núcleos que hay, ¿cuál es el más abundante de todos? ¿Sí? A eso lo llamamos abundancia relativa, es algo que se puede estimar, y bueno, acá está medido en función otra vez del número másico, el número de protones y neutrones. Y lo que uno ve justamente es que hay un máximo para el hierro, ¿sí? Después hay otros núcleos que son más estables, y esos núcleos estables son aquellos que tienen otra vez los números mágicos. ¿Sí? Entonces el hecho que el hierro sea el más abundante tiene sentido con lo que vimos anteriormente, que el binding energy es el más grande, es el núcleo más estable. ¿Sí? Y si es el más estable, es el que lo deja transformarse menos. Y si Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Me quedo con... Hola, ¿se escucha bien? más o menos. Está... No, la pregunta es de la filmina anterior. Cuando es la energía de ligadura más chica, ¿es más estable o es al revés? Y es al revés, porque pensá que la energía de ligadura, hay que tener un pequeño detalle. Fíjate, yo le cambié el signo a la energía de ligadura, ¿no? Le puse un signo menos. Entonces, ahora se transforma en una cosa positiva. Cuanto más grande la ligadura, pensá intuitivamente, más estable es el núcleo. Ok. ¿No? Porque lo ligás más entre sí. Cuanto Okay, claro. más chiquita es la ligadura, el núcleo quiere... Claro, más inestable, se desintegra más fácil. Claro, listo, gracias. pero como le cambié el signo, hay una pequeña trampita, entiendo tu confusión, porque cuanto más grande binding energy, pero es energía, más energía, uno piensa es inestable, pero le cambié el signo. Entonces, cuanto más grande en este gráfico, más chico es por el signo negativo y es más estable el núcleo. Ok, gracias. Genial. Muy bien, entonces... Tengo una pregunta que me quedó una duda de la
fórmula esa. El término que me quedé pensando, el término el término con A sub A, el que dijiste que estaba mal escrito. Sí, Eh, si está mal, si es z cuadrado menos n cuadrado, entonces no debería ser muy, o sea, no debería ser extremadamente atractivo cuando n es muy grande. bueno, no, ese término, fíjate que es positivo, o sea, conspira contra el binding. O sea, cuando Pero dijiste que ese cuadrado no iba, ¿no? no, lo que dije es que esto va como z cuadrado menos n cuadrado. Z cuadrado menos n cuadrado. Y está dividido a. ¿Bien? O sea que es Ok, como pero si z, magnífico. entonces cuando n es mayor que z, eso sería negativo. No, y sí, en realidad también hay que ponerle un módulo. O sea, de lo que quiere dar cuenta esto es de la diferencia Ah, entre, ok, con módulo. pero no si es Ok. negativo o positivo, es un Ese módulo. era lo que me estaba Claro, confundiendo. claro, Sí, está sí. bien la pregunta. Como este término tiene un signo en particular y eso es importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que viene atrás no tenga que tener un signo intrínseco. Entonces ponele un módulo a eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, eso era lo que me estaba confundiendo. Genial. Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo hasta ahora, vimos varias cosas, pero una cosa que nos viene recurrentemente ocurriendo es que hay un comportamiento general en cuanto a la abundancia, las masas, la energía de excitación, que son distintos observables, pero de repente hay algunos numeritos para los cuales el comportamiento es distinto, y en todos esos casos ese comportamiento distinto apunta hacia núcleos que son más estables, más abundantes, o sea que quieren transformarse lo menos posible, o que tienen binding energy más grande, o sea que son más estables, o que tienen energías de ionización más grandes, o sea que son más estables también. O sea que para los números mágicos, que son aquellos núcleos para los cuales el comportamiento es distinto del resto, eh, eh, esos son núcleos que son más estables. Ya vimos bastante evidencia para soportar esa idea. Entonces, si lo piensan, todo esto pide un modelo cuántico como el del átomo de hidrógeno. ¿Qué pasaba con el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno uno tiene niveles, tiene un hamiltoniano, que ahora vamos a discutir qué características tiene, pero el resultado final es que uno tiene una estructura de niveles que uno va llenando, ¿no? Va acumulando electrones. Cuando llena una capa, este, el, el comportamiento de ese estado es distinto al resto, ¿no? O sea, uno va creciendo monótonamente respecto de la energía en el átomo de hidrógeno, si yo voy agregando electrones, pero cuando completo una capa, de repente ese es un núcleo que es simétrico, no tiene momento cuadrupolar, el L total, el impulso angular es cero, ¿no? Si la capa es completamente llena, es como que hay una discontinuidad, ¿no? Y después, si yo sigo agregando nucleones o electrones en el caso del átomo de hidrógeno, vuelve otra vez monótonamente a cambiar las propiedades de ese estado, hasta que otra vez completo una capa, vuelvo al momento angular orbital igual a cero, la distribución es completamente simétrica, y ocurre lo mismo en el átomo de hidrógeno, esos son átomos que cuesta más ionizar. Entonces, uno podría robar un poquito de ideas de lo que hizo el átomo de hidrógeno, porque cualitativamente pareciese ser que pasa algo similar. ¿Sí? Que en el átomo de hidrógeno uno tiene una estructura de capas, del nivel 1, el nivel 2, que cuando uno lo completa, las características cuánticas de esos núcleos cambian cualitativamente, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va acumulando momento orbital y cuando completa una capa, el momento angular orbital es cero. ¿Sí? Y la distribución de carga es completamente simétrica. O sea, hay un cambio cualitativo que se refleja en sus propiedades, y algo análogo está ocurriendo acá. Entonces nos gustaría hacer algo por el estilo. ¿Está bien? Antes de pasar a eso, me olvidé, simplemente quería hacer una comparación relativa de cada uno de los términos de la fórmula semiempírica, ¿no? Entonces, si uno graficase en el eje Y la binding energy por nucleón en función de A, el término de volumen
es el que más contribuye al binding. ¿Sí? Recuerden, el término de volumen es el que da cuenta de la fuerza fuerte, y la fuerza fuerte es lo que aumenta la ligadura. ¿Sí? Y después hay un montón de términos que van conspirando contra esa ligadura. Primero, la corrección al término de superficie, que dijimos que con T de más, fuerza fuerte en la superficie del núcleo, entonces baja la energía de ligadura. El término de Coulomb atenta contra la estabilidad del núcleo, entonces baja aún más el binding energy. Después viene el término de la asimetría. No está graficado acá porque en términos relativos es muy pequeño el último, el de la delta. Y tienen acá el comportamiento de cómo es cada uno de esos términos para núcleos que tienen z igual a 50, para poner un ejemplo. Entonces, otra cosa interesante que uno puede ver es cómo es la masa para un A fijo en función de Z, ¿no? Entonces, lo que está graficado acá es la energía en el eje Y en función del número atómico en el eje X, ¿sí? O sea, este punto, fíjense que tiene 49 protones, este núcleo, el que le sigue tiene 50, el que le sigue tiene 51, el que le sigue 52, y cada vez que me voy moviendo hacia la derecha, el número de protones aumenta. ¿Cómo es que puedo hacer que aumente el número de protones? Recuerden que el decaimiento beta menos, que vimos la clase pasada, transforma un neutrón en un protón, un electrón y un neutrino. El electrón raja rápidamente el núcleo y es lo que uno ve como radiación beta a nivel macroscópico. El neutrino sigue su viaje, recuerden que interactuó muy poquito, pero este protón quedó en el núcleo. Entonces el decaimiento beta permite transformar un neutrón en un protón. Entonces en este gráfico el decaimiento beta me mueve los núcleos hacia la derecha, porque transforma un neutrón en un protón. Gano un protón más, o sea, cambia el número atómico, 50, 51, 52 y así sucesivamente. Si yo quisiera ir para el otro lado, hacia la izquierda, tendría que tener un decaimiento beta más, porque en el decaimiento beta más, un protón se transforma en un neutrón, un positrón y un neutrino. El positrón escapa del núcleo igual que el neutrino, el que queda es el neutrón. Entonces perdí un protón y gané un neutrón. Entonces, en este gráfico, ir hacia la izquierda significa hacer decaimientos beta más, ¿sí? Ahora, muy bien, supongamos que A es fijo, que A es 125, que es un número impar. Y recuerden que cuando el A era impar, la delta valía 0, ¿sí? Entonces, si ese término, ese último término, el de la delta, acá es 0, y tengo A fijo, si se fijan en la expresión de la fórmula semiempírica, es a lo sumo una función cuadrática de z. Para un A fijo, si digo que A vale 125, la fórmula semiempírica es una parábola, por eso está graficado así, y acá tengo distintos núcleos, que para ese A, ¿cuál es el núcleo más estable? Fíjense entonces que el telurio de esta familia de núcleos con A igual a 125 es el más estable de todos. Pero lo importante es que cualitativamente tengo una parábola cuando el número A es impar. Ahora, si A fuese par, que es el caso de la derecha, A igual 128, ahora tengo el caso de si A es par, puede ser que el número de protones y el de neutrones, los dos sean pares, y en ese caso la delta era negativa, o que el número de protones y el número de neutrones ambos sean impares, y en ese caso la delta era positiva. Entonces, si z y n son impares, voy a tener una parábola más delta, y si z y n son pares, voy a tener una parábola también, pero con menos delta. Entonces voy a tener dos parábolas. Uno cuando z y n son los dos impares. Entonces fíjense que la parábola de arriba tiene núcleos con z impar, 49, 51, 53, 55, 57. Mientras que la parábola de abajo tiene todos núcleos con número de protones pares, 50, 52, 54 y 58. ¿Y el por qué? Es por esa delta, ese último término, ¿sí? Y otra vez, moverme de un núcleo a otro tiene que ver con decaimientos beta. Beta más cuando voy hacia la izquierda, beta menos cuando voy hacia la derecha, ¿sí?
A ver, algunas consultas de hace un ratito. ¿Los números mágicos gritan gases nobles básicamente? No, no gritan gases. Bueno, pon algo análogo a los gases nobles. Son gritos distintos pero análogos, uno para electrones y otro para... Exactamente, coincido con la discusión del chat. Muy bien. Volviendo al tema que habíamos visto, de lo que se estaba comentando, de que la fórmula semempírica, a modo de ejemplo que vimos en esta clase, describe razonablemente bien el comportamiento general de los núcleos, ¿sí? Pero en los números mágicos hay ciertos núcleos que escapan de esa tendencia en general, y la fórmula semiempírica no los describe particularmente bien, de la misma manera que cuando vimos la abundancia o la energía de ionización, justo también para esos el comportamiento era distinto. Entonces, como les estaba tratando de comentar hace unos minutos, uno puede mirar a ejemplos de la física atómica donde pasa algo similar. En física atómica, en el átomo de hidrógeno, uno tiene una estructura de niveles, y cuando se llenan esos niveles, hay un cambio cualitativo en esos átomos en particular. ¿No? Cuando se llena un nivel 1s, el momento angular orbital es 0, a comparación de momentos angulares que no eran nulos y que iban monótonamente creciendo. La distribución de carga se vuelve completamente simétrica. Las energías de ionización son más altas. Los átomos donde las capas de electrónicas se cierran, o sea, se completan, esos son átomos más estables. Entonces algo análogo está ocurriendo acá, con la diferencia que los números mágicos del átomo de hidrógeno son 2, 10, 18, o sea, el nivel 2s, el 1s, el 2s, el 1s y el 2s serían 4, o sea, me está faltando acá un número mágico 4. Después viene el nivel P, que tiene 6 electrones, entonces suma los 4 anteriores más el P, son 10. Después viene el D, bueno, no, el nivel 3, que suma el 3s y el 3p, suma 8 electrones más. Entonces estos son los números mágicos en el átomo de hidrógeno a lo Bohr, si uno quiere, ¿sí? ¿Cómo es que uno llegó en física atómica a tener esta estructura de niveles, esta estructura de capas que cuando se cierran hay un cambio cualitativo distinto? El átomo de hidrógeno es un problema cuántico en donde uno tiene un problema de fuerzas centrales, ¿no? Porque uno dice en el átomo de hidrógeno que la fuerza es electrostática o electrodinámica, si uno quiere, y que entonces es la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb es radial. Entonces uno tiene un potencial central que es el potencial coulombiano. Y la cuántica lo que hace es discretizar el impulso angular, y eso genera niveles niveles y subniveles que cuando se completan se cierra esa capa. Ocurre, por ejemplo, entre otras cosas, que el momento angular orbital se transforma en 0 y hay un cambio cualitativo. Entonces, nos gustaría hacer algo similar, nos gustaría copiar la idea general de este modelo de capas de la física atómica, pero para llevarla a la fuerza fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué potenciales se nos ocurriría para proponer para los núcleos? Entonces, recuerden que las características cualitativas que sabemos que tiene la fuerza fuerte en el contexto de los núcleos es que es una fuerza de corto alcance. Entonces, lo más trivial que uno podría proponer es un escalón un pozo de potencial, ¿no? Que es lo que está graficado arriba a la izquierda. O sea, que la fuerza fuerte es nada, pero a partir de una cierta escala pequeña, un cierto valor A, tengo un potencial que lo más simple es decir que es constante, ¿no? Que baja la energía, y después, una vez que ya me alejé demasiado del núcleo, vuelve a ser 0. Ese sería un modelo, ¿sí? A orden 0 es lo más sencillo que uno puede proponer. O podría proponer una especie de oscilador armónico, ¿no? Entonces, estos son potenciales de corto alcance, son potenciales que viven dentro de una cierta zona, dentro de una cierta distancia característica, ¿no? Pero estos potenciales generan esta estructura de capas, pues son potenciales centrales. Entonces, por ejemplo, en el caso del oscilador armónico, uno tiene niveles de energía que dependen del número cuántico principal y
el orbital, y a uno en química a eso le dan nombres, ¿no? Entonces tiene el nivel 1s, ese significa que el momento angular orbital acopla a 0, P que acopla a 1, D que acopla a 2, y así sucesivamente. Entonces uno tiene, por ejemplo, el nivel 1s tiene un único orbital, una sola proyección, ¿sí? Porque el momento angular es 0, con proyección 0. Si el momento angular orbital es 1, tiene 3 proyecciones, según la cuántica, 1, 0, menos 1, entonces tengo 3 orbitales. Si el L es igual a 2, tengo 2, menos 1, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, son las proyecciones de L. Entonces tengo 5 orbitales, y como en cada orbital yo puedo poner 2 estados, porque tengo spin, o puedo poner una partícula con spin up y una con spin down, se duplica el número de partículas que puedo poner en esos niveles. Entonces cuando completo el nivel 1 tengo 2 partículas, cuando completo el nivel 2 tengo 6 más, o sea, las 2 de antes más 6 son 8. Si lleno el próximo nivel tengo 10 más, ¿no? Bueno, entonces tengo, sería acá 18, no 20, ¿no? Las 8 de antes más 10 de ahora serían 18, y ahí me aparecen ciertos números mágicos, ¿está bien? Entonces, la idea sería proponer algo por el estilo, pero que me dé los números mágicos que vimos experimentalmente, que justo en esos números el comportamiento es distinto. La gente que hace física nuclear, o que hacía física nuclear, se especializó en buscar cuál es el potencial que mejor describe las cosas, y dieron con un potencial que se llama el potencial de Woods-Saxon, que tiene esta pinta, esta forma funcional, ¿sí? Que en definitiva es un pozo cuadrado con los bordes redondeados, ¿no? Piensen en un pozo cuadrado, pero que los bordes están redondeados por esta exponencial, ¿no? Están regulados por parámetros R y A que dan cuenta de cuál es la manera en la que se redondean esos bordes. Entonces el potencial de Woods-Saxon es 0 para distancias mayores que de un cierto valor A, un cierto valor específico, y después es una especie de pozo de potencial, pero que al cual se va llegando de una manera particular, ¿sí? Y esto es un resultado empírico, o sea, es prueba y error. Con el correr de los años, distinta gente propuso distintos modelos, y este en particular es uno que acomoda bastante bien lo que uno observa experimentalmente. Lo que vuelvo a insistir es que este es un potencial central, ¿no? Al ser un potencial central, la función de onda se va a poder descomponer en una parte radial y una parte angular, y uno tiene las mismas características cualitativas que tenía en física atómica, ¿no? Que uno tiene niveles que se pueden completar, y este potencial da números, da capas que se cierran en los números mágicos, ¿sí? Acá en este gráfico tienen una comparación entre distintos potenciales, ¿no? Entonces uno tiene el oscilador armónico, entonces tiene los distintos niveles. En el oscilador armónico los niveles están equiespaciados, entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4. Recuerden que el oscilador armónico, una característica muy interesante que tiene, y a la que le vamos a sacar jugo más adelante, es que genera estados de energía que están equiespaciados, ¿sí? Ahora uno puede hacer un pozo infinito, entonces tiene distintos niveles de energía. El nivel 1, el nivel 2 se parte en nivel 1 y el 2, y así sucesivamente. Y la cuarta columna corresponde al potencial de Woods-Saxon, que es un pozo cuadrado, pero con los bordes redondeados, y uno tiene una cierta estructura de niveles, y fíjense que si uno le agrega también una interacción spin-órbita, uno llega a una estructura de niveles que se cierran en ciertos números, que son 2, 8, 20, 28, 50, 82, son exactamente los números mágicos, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer es, o lo que hace al día de hoy, una fracción importante de la gente que hace física nuclear, que quiere describir ciertos núcleos que son hot topic en el área, no es mi área de investigación, pero conozco o he leído tesis de gente que
quiere ver núcleos livianos como el berilio, porque tienen características muy interesantes, o núcleos muy pesados como el uranio, que son también interesantes de entender, y modelar esos núcleos, lo que hacen es utilizar un potencial de este estilo, que es una manera, utilizar un potencial de este estilo y ajustar los parámetros que mejor describen los resultados experimentales que los tipos miden, para tratar de explicar por qué el comportamiento de esos núcleos. El hecho de que el potencial de Woods-Saxon es algo que sirve para un núcleo con ciertos parámetros y no sirve para otros, es que núcleos muy pesados o muy livianos tienen características distintas y hay que ajustar la descripción. A lo que iba es que esta propuesta del potencial de Woods-Saxon es un potencial efectivo, porque de lo que quiere dar cuenta este potencial es de la fuerza fuerte. Y lo que estamos tratando de hacer es modelar la fuerza fuerte en función de lo que vemos en un núcleo y una forma funcional que le pegue a los resultados experimentales. Pero no estamos entendiendo cuál es el origen de esa fuerza fuerte. Y eso es algo que vamos a ir construyendo durante todo el curso, y la segunda mitad del curso es justamente ver cuál es una teoría de primeros principios que describa la interacción fuerte. A diferencia de esto, que es tratar de ajustar una cierta forma funcional a algo empírico, ¿sí? Acá estamos tratando de modelar, y en física nuclear se obtienen muy buenas predicciones de comportamientos, pero no hay un entendimiento de por qué la fuerza fuerte es así. Y uno de los objetivos de este curso es, sí, construir una teoría de primeros principios que trate de explicar este comportamiento de la fuerza fuerte. ¿Por qué es difícil, a mi modo de ver, la física nuclear? Es que es un problema de muchos cuerpos. Es un problema en el que uno quiere modelar un sistema que tiene muchos protones y neutrones, donde tanto el neutrón como el protón no son partículas fundamentales. Entonces, la teoría de primeros principios tendría que explicar cómo se relacionan las partículas que son fundamentales entre sí, y combinaciones de eso ya es un problema de muchos cuerpos, ¿sí? Y ese es uno de los motivos por los cuales yo creo que la física nuclear es particularmente complicada. Lo que vimos entonces hasta acá la idea de la clase de hoy es presentarles un conjunto de resultados experimentales que nos indiquen las características que tienen los distintos núcleos en general, y observar ciertas características relevantes, cualitativas, de lo que hace la física nuclear, de lo que a nosotros nos interesa. Y lo que vimos es una descripción de uno de esos observables, que es la masa, que uno puede construir una fórmula semiempírica que ajusta bastante bien, y tanto para las masas como para otros observables uno observa que hay un comportamiento distinto para algunos núcleos respecto de la generalidad, y una manera de explicar eso es proponer un modelo de fuerzas centrales para la fuerza fuerte, que es una fuerza que si es una fuerza de corto alcance, eso funciona bastante bien y explica los resultados de manera razonable, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que teníamos para ver de la fuerza nuclear, y termina acá lo que vamos a ver de física nuclear, porque la física interesante viene cuando uno se mete dentro del núcleo, y en particular dentro de los nucleones, ¿sí? Entonces, a partir de la clase que viene vamos a volver al origen de esto, que es cómo es el protón, ¿sí? Muchos protones y muchos neutrones tienen un comportamiento que es un problema de muchos cuerpos, pero lo que nos interesa es si pudiésemos ver adentro de los protones y los neutrones. Con lo cual, hoy es la primera y la última clase de física nuclear que tienen, ¿sí? Muy bien. La clase que viene entonces vamos a hablar sobre qué es el isospin, que es una característica que tienen los protones y los neutrones, que nos va a ayudar a entender nuevos números cuánticos, para tratar de entender cuál es la estructura interna del protón y del neutrón. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Ninguna pregunta por ahora, muy bien. Si no preguntan, yo entiendo que ustedes entienden, y en el final me zarpo, porque si todos entienden, ok, bueno. Nada, no los puedo asustar. Bueno, entonces,
los dejo con los auxiliares, que son Matías León y Matías Perlín. Ellos se van a autopresentar. No sé si, Matías, si quieren hacer un intervalo. Y sí, hagamos hasta las 6:30. Perfecto. Perfecto. Te hago host, entonces primero voy a dejar de grabar.